Pasamos de la ilusión al desencanto, de creernos los mejores del mundo a los peores. De esta Argentina bipolar, mejor dicho, vamos a hablar ahora con Eduardo Levi Yeyati, que estudió el tema y que es un economista cercano a Cambiemos. Eduardo, bienvenido a La Trama. Y queríamos hablar con vos sobre economía y política y cultura, ¿no? Estamos otra vez en una nueva crisis de la Argentina, en esta pendularidad que nos toma cada tanto. Y vos en algún momento habías dicho en alguna entrevista que algo así como que iba a cambiar esto de que la Argentina estaba bien en los años electorales y mal en los postelectorales, pero estamos de nuevo en este bache. ¿Por qué? Porque me equivoqué, lo primero que tengo que decir. Porque repetimos la historia, lamentablemente. Hay que repensar un poco, quizás más profundamente, cuáles eran las razones que pensábamos que nos llevaban a este ciclo electoral tan breve y que pensamos que habían cambiado en el 2015, 2016, con el cambio de gobierno y con la actitud tal vez más esperanzada de parte de la población. Bueno, esos factores que a algunos de nosotros nos llevó a especular que íbamos a poder estirar nuestro ciclo y darnos un poco más de tiempo para desarrollarnos, aparentemente o los desperdiciamos o tuvimos mala suerte, un poco de cada cosa, pero lo cierto es que sí, esa expectativa que yo tenía, no solo yo, pero yo claramente tenía, se frustró, y ahora es un momento más bien de revisar, rediagnosticar y pensar un poco cómo podemos corregirlo, pero no niego que hubo un poco de decepción. En que un año como este, que todos veíamos como el año bueno, sí, como el año en donde rompíamos el maleficio, ¿no? Exactamente, de pronto termine así tan turbulento y tan incierto, porque todavía no sabemos cómo sigue la historia, ¿no? Entonces sí, en ese sentido reconozco a veces la incapacidad de terminar de comprender el sinnúmero de razones detrás de estos ciclos breves como dice Pablo Gerchunov, de ilusión y desencanto. Exacto, estaba pensando justamente en el ese tema título del es lo mejor que se ha escrito en la historia económica argentina, porque bueno, volvió a hablar, ¿no? Pablo Gerchunov, que es un economista heterodoxo, entiendo. No sé si heterodoxo, es un historiador económico. Ojo que él se define como historiador económico y explícitamente rehúye el análisis de coyuntura. Yo no sé si heterodoxo, es un tipo que como historiador recoge un sinnúmero de influencias y de abordajes que hoy por ahí están más de modé, pero que sirven para mirar con diferentes ángulos la realidad. Entonces me diría más bien que es rico, más que heterodoxo. Sí, claro, no es rígido, ¿no? Por ahí se nutre de diversas cosas. No, pero iba este concepto, él habló hace poco en una entrevista en La Nación o se preguntaba si la Argentina se bancaba otro desencanto, ¿no? Si esta sociedad se bancaba otro desencanto. La sociedad se banca. El problema es que recrear la expectativa tras cada nuevo desencanto es cada vez más costoso, porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros decimos, bueno, lo que falló fue cierto abordaje específico, probemos por otro lado. Y la verdad que hemos probado, sobre todo en los últimos 30 y pico de años de democracia, con varios abordajes distintos. O sea, probamos con una suerte de socialdemocracia en los 80, probamos con un populismo de mercado en los 90, con populismo de Estado en los años kirchneristas. No sabría cómo llamar esto, quizás un poco a mitad de camino entre todas esas experiencias, lo que está haciendo Cambiemos, y nada parece funcionar. Entonces el peligro es básicamente quedarnos sin argumentos para el próximo intento. Hay que tratar de salir cuanto antes de esta crisis y elaborar y diagnosticar bien qué es lo que falló para poder armar un relato que genere expectativas positivas, que es lo que nos está faltando ahora, precisamente en la crisis. Sí, hay como una especie de, justamente lo que vos decías al principio, de crisis de credibilidad, ¿no? Porque la gente puede muy bien decir, bueno, nos dijeron una cosa, que esta vez iba a ser diferente, pero esto no sucedió. Sí, por eso es que es importante aceptar que cambió el guión y explicar de manera descarnada qué es lo que está pasando. O sea, seguir pensando que la culpa la tuvo otro, o el mundo, o alguien que ya no está más en el gobierno, y que de todas formas, arreglando algunas pequeñas cosas, todo sigue igual. Es decir, ir a contrapelo de lo que es la percepción de la mayoría de la gente. Creo que eso
no contribuye, porque precisamente lo que querés es explicarle a la gente, mira, esto es lo que salió mal, esto es lo que vamos a corregir, de esta forma vamos a generar una nueva situación de prosperidad. Me parece que todavía nos falta, y yo diría al gobierno en particular le falta, elaborar el duelo de aquel modelo que ya no es más viable y empezar a pensar cuál es el modelo viable a futuro y de esa forma enganchar a la gente. Si no, va a pasar un poco lo que vos decís y lo que yo percibo, que es que la gente al final va a terminar pensando, bueno, al final siempre es lo mismo, el país es inviable, no importa cómo intentemos, vamos a llegar básicamente al mismo lugar. Hay que tratar de evitar eso. Hoy estamos en una situación, una encrucijada que es, en ese sentido, crítica. Tenemos que poder explicar a la gente por qué no necesariamente vamos a llegar siempre al mismo lugar, porque la realidad nos está indicando eso. Hay también una oposición, un peronismo voraz, ¿no? Que también hace 3 meses pensaba que no iba a volver nunca más al poder, o que por lo menos iba a volver no sé, en el 2023, cuando vos hablabas con ellos en Off the Record, y hoy están como ya lanzados. ¿Eso de alguna manera no les dificulta las cosas a Cambiemos? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que por ahí hay visiones, vos escuchás un montón de diagnósticos muy destructivos, ¿no? Que esto se va a caer, que digo, de líderes peronistas, y bueno, mucha gente puede engancharse en eso, ¿no? No estoy tan seguro, o sea, yo creo que dejemos de lado el kirchnerismo, que es un fenómeno en sí mismo, pero en los líderes peronistas lo que veo es especulación política, que es perfectamente natural en este contexto, pero no veo básicamente líderes alentando una crisis, porque creo que son conscientes que una crisis terminal también daña la posibilidad de hacer una campaña razonable y tener un buen acceso al gobierno si efectivamente son ellos los que toman la posta. Entonces, no veo esa cosa destructiva. Lo que sí, obviamente, no vamos a ver posiblemente es una colaboración generosa en la distribución de los costos políticos, del ajuste y de la crisis, porque, nada, la oposición quiere ser poder, digamos, una oposición con vocación de poder, pero no creo que contribuyan al temor. Lo que sí espero es que tengan la grandeza de al menos marginalmente contribuir a la solución, pero obviamente van a estar midiendo los tiempos. De todas formas, volviendo a lo que vos decías, aún en esa oposición que hoy obviamente sube sus acciones, no está claro que presenten algo novedoso en relación a todos los abordajes pasados que fracasaron. O sea, no me queda muy claro que aún si gana una oposición, peronismo de centro, moderado, aún en ese caso la gente se entusiasme nuevamente con el peronismo. Porque ¿cuál es el relato, cuál es la historia que nos van a vender que nos convenza que todo lo que hicimos hasta ahora estuvo mal, por razones obvias, y que a partir de ahora, haciendo esta otra cosa alternativa, vamos a salir de este ciclo de desencantos? Todavía no tenemos esa propuesta y les va a costar mucho armar algo. No hay magia, no hay tantas. Bueno, porque la gente también los tiene asociados con que, bueno, el deterioro del país tuvieron que ver ellos, ¿no? Sí. Digo, en estos 12 años, ¿quién gobernó? Y sobre todo, el peronismo. te diría, los últimos 5 o 6 años del kirchnerismo, en donde Argentina, en términos del producto per cápita, no creció, la pobreza se estancó, incluso empezó a subir. Quiero decir, hace muchos años que estamos en una meseta. ¿Sí? Y cuesta cada vez más encontrar razones convincentes para que la gente se entusiasme con algo que va a ser distinto. En ese sentido, la oposición también está en la misma trampa. Sí creo que el gobierno, como todo político, jugó muy en el límite. Una de mis especialidades profesionales es la política pública, el diseño de las políticas públicas. Y ahí lo natural es pensar que cuando vos planeás una política pública, planeás para el peor escenario. El político, y después si te va bien, festejás. El político generalmente planea para el mejor escenario. Claro. Juega al límite, minimiza el riesgo. Y el riesgo muchas veces no se manifiesta, y entonces sos Gardel, sos un campeón. Pero cuando se manifiesta el riesgo, ahí entonces te das cuenta que jugaste muy en el límite. El caso del gradualismo es un ejemplo de eso. O sea, vos podías ir gradualmente, pero lo cierto es que el déficit fiscal subió en el año 2016. Tampoco tenías que pensar que tenías todo el espacio financiero y todo el tiempo del mundo. Pero jugaste al límite tratando de maximizar el dividendo político a expensas de generar una fragilidad que, si el riesgo se manifestaba, te iba a encontrar acelerando en la curva, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso seguramente cumplió un rol. También es cierto que... Es decir, ahí estás hablando de mala praxis, digamos, ¿no? No, mala praxis es otra cosa. O bueno, errores del gobierno. De subestimación de riesgos, estoy hablando de
por ahí de postergar ciertos ajustes simplemente para maximizar tu capacidad de tener una gran elección el año pasado, que de hecho la tuviste, pero como ves no tuvo persistencia, porque la economía borra mucho de estas victorias políticas relativamente rápido. Entonces hubo sí una subestimación o una sobreestimación de la capacidad que vos tenías para darte tiempo para hacer los ajustes necesarios. Eso por un lado. También hubo seguro un desmejoramiento de la situación externa, en la que coincidieron varios factores que te dejaron un poco contra la pared. Sí. Y hubo sí también por ahí algún nivel de titubeo en el momento en que el mundo se dio vuelta que generó o retroalimentó la crisis. Y después obviamente hay otros factores menores que también tienen una participación, pero digo, hay más de una razón, me parece. Si hubieras sido mucho más conservador, hubieras ajustado, hubieras sido menos ambicioso con el gasto fiscal, con la expansión del gasto social, por ejemplo, con la reparación histórica, etcétera, te habrían criticado en ese momento y posiblemente ahora estarías en mejor condición. Y si hubieras hecho eso, te habrías comido las críticas, y si no hubiera habido un deterioro externo, no habrías recibido nada a cambio. Cuando uno piensa en términos de riesgo, tenés que sacrificar algo en el presente, aun si el riesgo no se materializa. Políticamente eso no suele darse, y en general cuando te viene la crisis te encuentras mal parado. ¿Cómo salimos de acá? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el plan? Pareciera que hay dos gobiernos incluso, ¿no? Por un lado tenés los más políticos, los que están, bueno, tratando de ver cómo se ganan las elecciones el año que viene, y por otro, uno más tratando de cumplir con el acuerdo con el fondo, tratando de recortar. No sé eso cómo funciona, o cómo lo ves vos. Mira, este es un proceso mucho más largo de lo que está implícito en tu pregunta, ¿cómo salimos? Nosotros primero tenemos que frenar un estrés, una corrida financiera que impacta en el tipo de cambio, es una especie de termómetro de la fiebre financiera, impacta en nuestro costo financiero, y esa es la razón fundamental por la que fuimos al fondo, porque no tenemos formas de pedirle más dinero al mercado para financiar nuestro déficit, entonces el fondo nos viene a ayudar a financiarlo más barato, con restricciones y por cierto tiempo. Y si resolvemos todo eso y llegamos vivos al fin del año que viene, después tenemos que resolver todos los problemas que veníamos teniendo que resolver en el año 2016 y todavía no los resolvimos. La inflación, nuestra muy baja capacidad de exportar, por ejemplo. Gran parte de nuestra crisis es que nosotros exportamos poco. Entonces, cuando crecemos, necesitamos insumos de afuera e importamos mucho. Se abre el déficit de cuenta corriente, que es la diferencia entre lo que importamos y exportamos, lo que pagamos de intereses, y nos faltan dólares, y entonces volvemos a tener una crisis cambiaria. Digo, tenemos que resolver un sinnúmero de cosas. Todo lo que teníamos en la lista de asignaturas pendientes en el 2017, más estas urgencias que hoy han movido el énfasis a cuestiones como el dólar, el costo financiero, el riesgo país y el déficit fiscal. Cuando resolvamos lo urgente, tenemos que pasar a lo importante, que es las exportaciones, crear trabajo. Nosotros tenemos mucho problema, mucha dificultad en crear trabajo de calidad. Tenemos un proceso de lenta precarización de la fuerza laboral. Tenemos un sector de la economía que se llama economía social, popular, que está virtualmente racionado del mercado. O sea, son gente que no consigue trabajo con ningún precio. O sea, tenemos una larga lista. Por eso digo, presentar esto como cómo salimos de la crisis y seguimos como si nada hubiera pasado, me parece que es un error. Más vale mostrar toda la seguidilla. ¿Y cuánto pesa vos lo que ves en estos días emerge nuevamente la compulsión al fracaso de la Argentina, ¿no? Esto de el miedo a todo va a explotar, los discursos en la televisión, el miedo, en algunos el deseo, pero esta cosa de que Argentina siempre fracasa y el ir hacia el fracaso, esta compulsión en la sociedad inclusive, ¿no? Hay algunos que dicen, bueno, que, en definitiva, que todo termine de algún modo. Somos bipolares. Algo así, ¿no? Maníaco-depresivos. Sí, tenemos una ilusión de que entramos al mundo y pertenecemos a las grandes ligas y estamos a un paso del desarrollo y nos pegan un golpe. Nada, volvimos al 2001. Exactamente. Sí, no sé qué decirte. Creo que eso es parte de la psicología argentina, sobre todo porque los ciclos hacen que vos... Es como cuando manejas arriba de una huella, ¿no? El auto se te va a la huella está tan marcada. Tenemos ese patrón de sube y baja, de expansiones extáticas y de crisis terminales que hace que la gente rápidamente regrese
a imaginar que vamos a repetir un poco ese mismo patrón. Yo creo que esta vez no lo vamos a repetir. Creo que la media... ¿Por qué? Creo que un poco porque aprendimos, un poco porque estamos mejor preparados que en el 2001. Bueno, no muy hubo mal corrida preparados. bancaria, por suerte, ¿no? Digo, hubo crisis cambiaria, pero... Aparte del 2001, nosotros teníamos un nivel de dolarización doméstica, la mayoría de los depósitos estaban dolarizados, que hacía que cualquier temor a una devaluación generaba una corrida bancaria terminal, que fue lo que terminó impulsando el final de la crisis. Yo creo que hoy estamos en mejor situación, pero me parece que la media argentina, el estado por default, no es ni una cosa terriblemente buena, ni una crisis terminal, sino la mediocridad. Nosotros tenemos que salir de esa mediocridad. Nosotros probablemente salgamos de esta crisis y al final del año que viene, cuando hagamos un balance de los últimos 4 años, o los últimos 8, o los últimos 12, vamos a ver que estamos siempre más o menos en el mismo lugar. Entonces, de eso es lo que tenemos que salir, me parece, más que... Obviamente también tenemos que salir de esta cosa así fatalista de que ahora todo explota. Creo que no va a explotar. Que no explote no es una victoria, porque eso, al final la asignatura que a nosotros nos interesa es salir de esa mediocridad, de un producto per cápita que no crece desde hace años, de un nivel de educación que rezaga aún con países de la región. Ahora, vos dijiste en algún momento una frase que después tomó el propio presidente, o por lo menos le gustó, y a una parte del gobierno, que es: no estamos condenados al éxito ni al fracaso, sino a nosotros mismos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Bueno, es un poco en línea con lo que vos decías. En nuestra fase maníaca pensamos que estamos condenados al éxito, sobre todo cuando tenemos viento a favor y suben los precios de los commodities y todos nos vamos de vacaciones al exterior porque el dólar está apreciado. Y cuando viene la crisis pensamos que estamos condenados al fracaso, vos lo dijiste, inmediatamente pensamos que el fracaso es inevitable. Y la verdad que no hay un guión escrito en Argentina, y tampoco lo vamos a encontrar afuera. Nosotros tenemos que escribir nuestro propio guión. Me parece que muchas veces aceptamos pasivamente lo que nos pasa y no vemos que somos nosotros, tenemos que ser protagonistas de nuestro futuro. Si nos va mal es porque hicimos algunas cosas mal. No es culpa de nadie. Y si tenemos... Si tenemos responsabilidad de todos, ¿no? Digo, es responsabilidad de todos, sí. No, acá echarle la culpa a un economista, a un político, a la herencia pasada, eso no lleva a ningún lado. Eso también es parte de la argentinidad, echarle la culpa a... Es folclórico, sí, patear la pelota afuera, echar la culpa afuera, sí. Bueno, eso no nos sirve. No, la culpa es nuestra. Ahora, también significa que nuestro futuro está por escribirse. Tenemos que seguir siendo ambiciosos en la forma de pensar el futuro argentino, que puede tener algo que ver con algún otro país, con otro modelo, pero es básicamente nuestro futuro. No podemos ni dejarnos llevar por el viento a favor y tirar la toalla y pensar que ya llegamos, ni podemos dejarnos ganar por la desesperanza. Bueno, Eduardo, gracias. Muchas gracias por ayudarnos a pensar sobre este momento delicado y también sobre el futuro. Gracias. Gracias a vos. Las sucesivas crisis han dejado una marca en nuestro interior. Y por eso, ante cada céntimo que sube el dólar, se desata un tsunami en nuestras familias, en nuestras mentes. Las crisis dejaron su huella y también dejaron marcas sociales, por ejemplo, el pesimismo, el autoboicot. Hay un autoboicot, una compulsión a volver al fracaso o a boicotearnos financieramente por la ansiedad que nos genera no tanto la crisis, sino el miedo a una nueva crisis y la baja expectativa, una sociedad con baja expectativa. Pero bueno, también hay un costado productivo, como hablamos con nuestros entrevistados esta noche, que es que lo que no mata fortalece y que nos hace más creativos. Hasta aquí la trama de hoy. Te espero el próximo viernes para desilvanar otra trama del poder juntos. Hasta entonces.